Buenas tardes, les habla Gabriela, analista de Avatrade. Comenzamos con un nuevo seminario especial en esta oportunidad para hablar un poco respecto al año 2019 y por lo menos tratar de evaluar las variables que tenemos que considerar en estos primeros meses de este año y evaluar, por supuesto, también el impacto que podríamos estar teniendo o que podrían estar teniendo dentro de los principales instrumentos que solemos operar, ya sea en el mercado de divisas, en el mercado de materias primas o en el mercado accionario. Así que antes de partir, y como siempre, les voy a hablar un poco acerca del riesgo que conlleva el operar dentro de este tipo de instrumentos. Les recuerdo que el trading en CFDs, spread betting y opciones conlleva riesgos y puede provocar la pérdida de su capital. La CNBV cree que debido a su complejidad y riesgo, la adquisición de CFD, Forex y opciones no son adecuadas para los inversionistas minoristas. Recuerden que las plataformas de trading les permiten utilizar la herramienta de apalancamiento. Esta herramienta puede amplificar las ganancias, pero también puede amplificar las pérdidas y estas podrían llegar a ser superiores a la cantidad invertida originariamente para adquirir el producto. Así que ya visto eso, nos vamos de inmediato con la revisión de lo que se viene y vamos a partir con un instrumento en especial, que en este caso es la libra frente al dólar norteamericano, porque la libra frente al dólar norteamericano, por lo menos en la última hora o en las últimas 2 horas, ha tenido movimientos bastante importantes. Primero, movimientos hacia la baja, donde vimos caídas de alrededor de 0,61% y luego movimientos hacia el alza de 0,82%. Si vamos a un gráfico de 15 minutos, se van a dar cuenta que los movimientos hacia el alza de corrección comenzaron alrededor de las 2 horas hora de Nueva York, GMT-5, 2 de la tarde hora de Nueva York, y venía con movimientos importantes hacia la baja que nos llevaron a ver un movimiento de caída de aproximadamente, les digo de inmediato, estamos hablando de alrededor de un 1,94% en términos de movimientos hacia la baja por parte de este instrumento. Y eso tenía que ver directamente con toda la incertidumbre que ya les habíamos mencionado respecto al Brexit, ¿cierto? Bueno, finalmente la votación ya está, ya fue la votación de Theresa May y lamentablemente fue una paliza muy fuerte para ella, como era lo que estaba esperando. El Parlamento británico rechazó su plan y pone en jaque su gobierno. El líder del Partido Laborista, bueno, antes de pasar a eso, la votación finalmente fue la siguiente. La Cámara de los Comunes rechazó por 432 votos contra 202 el acuerdo que había negociado con la Unión Europea. O sea, recuerden que yo en la mañana les había dicho que Theresa May necesitaba 320 votos para poder tener la aprobación y finalmente no tuvimos esa aprobación y tuvimos 432 votos en contra. Dentro de las personas que votaron en contra, habían algunos que decían que ellos eran pro-Brexit, es decir, que apoyaban la salida de Reino Unido de la Unión Europea, pero la salida de Reino Unido de la Unión Europea la tienen que hacer de una manera en la cual Reino Unido salga bien parado. Y en este caso, ellos rechazaron el acuerdo, a pesar de ser pro-Brexit, porque consideran que este acuerdo no es lo que se estaba buscando al votar por una salida y una independencia mayor de la Unión Europea. Así que por lo mismo lo rechazaron en ese sentido. Así que este resultado obviamente puso en duda el futuro del gobierno británico. Y ahora viene la otra parte que les iba a mencionar. ¿Por qué? Porque el líder del Partido Laborista, que fue Jeremy Corbyn, él propuso que si se rechazaba el acuerdo, se iba a convocar a elecciones generales. Eso fue lo que él dijo. Él dijo que espera que esta noche la Cámara descarte el acuerdo y vayan a elecciones generales. Él dijo que los socios negociadores en la Unión Europea, si el Parlamento aprueba el acuerdo, entonces la reapertura de las negociaciones no debería ni puede descartarse. Así que eso fue lo que conocimos el día de hoy. De hecho, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, convocó para el día de mañana un voto de confianza que se tiene que evaluar en el Parlamento, y de perder este voto de confianza, de inmediato podrían llamar a elecciones generales para intentar reconducir la salida del país de la Unión Europea, con el mismo gobierno, pero no con, en este caso con Theresa May, sino que con otro primer ministro. Así que eso tenemos por un lado. Ahora, tenemos movimientos hacia el alza porque gran parte del mercado ya esperaba este resultado, gran parte del mercado comenzó a ingresar antes, empujando el precio de la libra esterlina hacia la baja.
Ustedes conocen un dicho que dice, en este caso, claro, lo que hicieron fue vender en el rumor y finalmente comprar una vez que ya se saliera la noticia para hacer toma de ganancias. Muchos ya partieron en la mañana del día de hoy con ventas en la libra esterlina, esperando que efectivamente el plan de Theresa May, el acuerdo al que llegó con la Unión Europea, fuera rechazado. Y eso fue lo que empujó el precio hacia la baja previo a la votación, solamente en base a la especulación de que el resultado iba a ser el rechazo, y una vez que efectivamente se dio ese rechazo, el precio llegó a un nivel clave, que era el nivel psicológico de los 1.27, que ya había mantenido en el pasado como sólido nivel de soporte, que si se fijan, lo mantuvo durante el 16 de agosto, lo mantuvo en el 30 de octubre, y también lo mantuvo durante la sesión de trading del día de hoy, también lo había estado haciendo durante la semana. Entonces, cuando llegó a esa zona, rápidamente los que entraron con las operaciones de venta también lograron generar el cierre de las operaciones, hacer toma de ganancias y luego ya esperar a ver qué es lo que ocurre durante el día de mañana, porque el día de mañana es un nuevo día en el cual se va a votar otra cosa, se va a votar esta confianza a la primer ministra británica, y si se pierde, se llama a elecciones generales. No es la primera vez que Theresa May pasa por una votación de esta envergadura en el Parlamento. La última vez ganó, pero ahora, dado que obtuvo un fuerte rechazo, podríamos tener algún tipo de cambio en la votación. Así que tenemos como primer variable a evaluar para este año 2019 cualquier tipo de movimiento que se pueda estar dando en la libra esterlina en relación al tema del Brexit, porque hay solo una fecha clave, que es la del 29 de marzo. Theresa May hoy día mismo dijo en el Parlamento que ella no va a atrasar el Brexit, que ella asumió el cargo a pesar de ser pro Unión Europea, pero una vez que se votó el referéndum y el pueblo de Reino Unido votó por la salida de la Unión Europea, ella asumió un par de días después, y ella dijo que ella asumió para sacar a Reino Unido de la Unión Europea, y eso es lo que ella va a hacer. Entonces, ella no va a cambiar de postura, no va a dejar de lado el artículo número 50 que invocó para dejar la Unión Europea. Eso es algo que algunos de los parlamentarios hoy día en la Cámara le proponían. Ella dijo que ella no lo va a hacer, que ella va a dejar la Unión Europea, que era lo que el mercado, perdón, no el mercado, sino que era lo que el pueblo británico quería. Así que bueno, tenemos todas estas posturas. Estuvo bastante entretenida, la verdad, la votación ahí en el Parlamento, escuchando un poco las opiniones de cada persona, pero finalmente se votó por el no porque nadie está de acuerdo con el acuerdo, porque dicen que los deja peor parados de lo que estaban antes cuando eran parte de la Unión Europea. Ahora, para este mes, para este mercado, para lo que está pasando con el Brexit, dado que estamos en un escenario de algo sin precedentes en el mercado, el único precedente mayor que tuvimos fue la votación que se llevó a cabo en el 2016, en donde tuvimos un movimiento de caída de la libra dólar en un mes de un 8%, 8,10% tras la votación del referéndum. Ese sería el único antecedente que podríamos mirar hacia atrás que tenga condiciones más o menos parecidas a lo que podría estar ocurriendo de aquí al 29 de marzo. Toda la incertidumbre que gira en torno a eso podría llevar a que la libra esterlina tenga una depreciación importante. Ahora, tenía una pregunta respecto al tema de por qué la libra se había apreciado, que me hizo llegar Isabel. ¿Por qué se disparó hacia arriba si fue una noticia negativa? Y es una muy buena pregunta, porque eso tiene que ver con lo que yo mencionaba adelante, con toma de ganancias en niveles de precio clave, y porque hoy día no ha cambiado en absolutamente nada lo que hemos venido evaluando en las últimas semanas. El mercado esperaba hoy día que el Parlamento rechazara el acuerdo del Brexit. Ese era el escenario más probable. Y en el trading, lo más probable casi no genera volatilidad. Lo que genera volatilidad es lo menos probable. Si hoy día hubiésemos tenido, por ejemplo, una aprobación del acuerdo, eso podría haber generado mucha mayor volatilidad que la que vimos hoy día, solamente porque es algo sorpresivo. En el caso del Brexit, cuando se votó en el referéndum en junio del 2016, tuvimos una volatilidad en donde la paridad libra-dólar cayó un 8%, más de un 8%. Y esa volatilidad, ¿por qué se dio? Porque todas las encuestas que se realizaron
los meses anteriores apuntaban a que Reino Unido iba a votar quedarse en la Unión Europea. Si el resultado hubiese sido que Reino Unido se queda en la Unión Europea, probablemente la volatilidad no hubiese sido de una caída de más de un 8%. Pero como fue algo inesperado, porque las encuestas ninguna mostraba que la gente iba a votar por la salida de Reino Unido de la Unión Europea, fue que se generó esta caída que yo les mencionaba hoy día en la mañana de más de 1.800 pips en un par de horas, y en general en el mes de una caída de más de un 8%. Entonces eso también explica un poco el movimiento del día de hoy. Y para estar evaluando lo que se pueda venir dentro de los próximos meses, nos quedan 15 días de enero, después nos queda el mes de febrero y tenemos hasta el día 29 de marzo para saber qué es lo que va a pasar. Lo peor que podría pasar acá es que se vayan sin un acuerdo. Eso lo ha dicho Mark Carney, que es el gobernador del Banco de Inglaterra, lo han dicho los ministros de Economía, de Finanzas de Reino Unido, lo está diciendo también la Unión Europea, porque un Brexit desordenado, sin un acuerdo claro, sin pasos a seguir, genera mucha incertidumbre que podría llevar a una repercusión mayor no solamente en Reino Unido, sino que también en toda la Unión Europea. Así que eso es lo que tenemos también como dato importante para estos próximos días. En términos de niveles, probablemente de aquí hasta que estemos hasta el 29 de marzo, el precio se mantenga dentro de niveles que ya se han evaluado en los últimos meses. Y esos niveles en los cuales se ha estado evaluando en los últimos meses y desde que partió el Brexit, sería la zona entre los 1.45 y los 1.20, es decir, la zona que está acá. Entre los 1.45 y esos 1.20. ¿Y por qué? Fíjese que el precio no ha logrado definir la tendencia en este gráfico mensual que estamos viendo ahora, porque ha tenido movimientos hacia el alza y ha tenido movimientos hacia la baja después de la votación del Brexit. Y eso es porque nadie sabe qué es lo que va a pasar. Es porque no hay un libro que te diga cómo se movió el mercado cuando pasó un hecho similar. No hay ningún caso parecido a esto. Y a raíz de lo mismo, el mercado mantiene el precio en niveles claves, controlado, acotado, y eso es entre los 1.45 y los 1.20. Probablemente mantenga estos mismos niveles a la espera del 29 de marzo, cuando ya sepamos qué es lo que podría estar ocurriendo. Ahora, ojo, que si mañana, en el voto de confianza que se va a estar debatiendo en el Parlamento británico, se vota para sacar a Theresa May del gobierno, eso sí podría generar mucha volatilidad dentro del mercado. ¿Por qué? Porque ella viene 2 años en negociaciones con la Unión Europea. Y que venga otra persona de la nada a hacerse cargo de nuevas negociaciones genera una incertidumbre mucho mayor, probablemente atrasen el acuerdo de salida o la fecha de salida, probablemente se llama un nuevo referéndum, y ahí es otro tema. Entonces, lo más esperado o lo más, ¿cómo decirlo?, lo más cómodo para el mercado, que no genere mucha volatilidad, sería que Theresa May se quede y siga debatiendo con los líderes de la Unión Europea y siga tratando de sacar adelante el Brexit. De lo contrario, si ella sale del gobierno, volvemos a partir prácticamente desde cero, porque acuérdense que ella ha seguido las conversaciones a pesar de que los ministros del Brexit hayan renunciado, porque ella ha estado inmersa en todas las negociaciones y ya ha estado inmersa en todo este tema. Pero una nueva persona no ha estado inmersa en todo este tema y eso podría generar una desestabilización mayor que podría impactar en las inversiones en Reino Unido, que podría impactar en los empleos y en la incertidumbre a nivel global, lo que podría generar un movimiento más brusco por parte de la libra dólar, incluso un movimiento muy pesimista que podría darse dentro de los próximos meses. Así que en términos de niveles, lo que hay que estar evaluando son niveles claves como los 1.20 y los 1.45, y lo que hay que tener pendiente en términos de variables es la votación del día de mañana, con este voto de confianza que se le va a debatir en el Parlamento, y la fecha clave del Brexit, que es el 29 de marzo, para poder conocer qué es lo que podría estar ocurriendo con esta paridad. Mientras tanto, seguimos prácticamente en la incertidumbre entre esos niveles que les acabo de mencionar. Quería partir con esto porque en la mañana habíamos hablado de esta votación, era algo importante, de todas maneras es una variable que tenemos que estar considerando dentro de los próximos meses y que obviamente
va a tomarse las principales portadas de noticias dentro de las próximas semanas. Así que eso es lo que tenemos para la libra frente al dólar. Ahora, yéndonos a las perspectivas para este año 2019, vamos a partir un poco con la evaluación de lo que ha estado ocurriendo en los principales mercados a nivel mundial, como por ejemplo Estados Unidos. ¿Qué tan sólida está la salud económica de Estados Unidos? Y para eso vamos a revisar algunos indicadores claves de este país para poder evaluar un poco también lo que podría estar ocurriendo con el mercado accionario a nivel local. Por un lado tenemos el crecimiento, que ha logrado mantenerse por sobre el 3% y apuntando hacia el alza en búsqueda de niveles superiores, como lo hizo, por ejemplo, en el año 2015, cuando alcanzó cifras muy cercanas a un crecimiento de un 4%. No hay duda que Estados Unidos viene con un crecimiento sólido después de la crisis financiera del año 2008, cuando teníamos, por ejemplo, un crecimiento en torno a menos 4%. Luego, con todos los estímulos que se le entregó a la economía, ese crecimiento obviamente se disparó, quedando por sobre el 2%. Tuvimos ciertas caídas entre mediados del 2015, mediados del 2016, que nos dejaron con cifras por debajo del 2%, pero rápidamente ya volvimos a tener un movimiento más fuerte del crecimiento a nivel local. Y eso se ha incrementado en los últimos meses, pero cada vez la curva de crecimiento estaría siendo más lenta que en los meses anteriores, y eso podría generar que el precio o el crecimiento en esta economía se ralentice dentro de los próximos meses, sobre todo porque está bastante dependiente de lo que pueda estar ocurriendo con la guerra comercial con China. Así que la cifra todavía está sólida, pero ojo que podría tener alguna pequeña pendiente hacia la baja que todavía no muestra, y que para eso tenemos que estar evaluando qué tanto está impactando el mercado chino en la economía a nivel local. En el caso de las cifras de desempleo, las cifras de desempleo están sólidas. Tenemos una cifra de desempleo que está por debajo del 4%, la pendiente es completamente bajista. Al parecer, eso sí, ya alcanzó un piso, que estaría en torno al 3,7 y al 4% de tasa de desempleo, lo que obviamente ya es considerado como pleno empleo. O sea, el que no está trabajando, el que está desempleado es porque no quiere trabajar, porque oferta hay, creación de empleo hay, la tasa de desempleo está en los niveles más bajos que hemos tenido desde que estalló la crisis financiera en el año 2008, y eso lo que hace es ayudar a elevar de a poco los salarios que permiten que la economía se siga moviendo con un dinamismo a tal nivel que se generan cifras de crecimiento que también son importantes y que podrían continuar con una senda hacia el alza, como lo hemos venido viendo en los últimos meses. Así que en el lado del mercado laboral estamos sólidos también. En el caso de las cifras de inflación, aquí tenemos una pequeña lectura no muy positiva, porque para aquellas personas que estaban evaluando, por ejemplo, nuevas alzas de tasas de interés, esta es la cifra que ve la Reserva Federal de los Estados Unidos, y veníamos con una pendiente fuerte hacia el alza de inflación a nivel local, que apuntaba que en algún momento iba a alcanzar el 4%, ¿cierto? Y empezó la Fed a generar alzas en las tasas de interés para tratar de controlar la inflación, porque la Fed quiere que la tasa de interés, o que la inflación, perdón, esté en torno al 2%. Y cuando sobrepasa la cifra del 2% es cuando le preocupa, porque podríamos estar con una economía que se está sobrecalentando. Entonces, a raíz de lo mismo, genera cambios en las tasas de interés, y es lo que ha venido haciendo. Pero ahora, después de la última tasa de interés, si vemos este gráfico en el cual se muestra que el IPC viene con caída y que incluso está quedando por debajo del 2%, entonces ya no hay necesidad de generar un cambio en la tasa de interés como, con la misma importancia que se tenía antes. ¿Por qué? Porque antes sí había una presión bastante importante que nos dejaba prácticamente muy cerca de un 3,5% de inflación, y eso era preocupante para la Fed, porque en algunos momentos podría haberse quedado corto con las medidas que estaba tomando. El día de hoy, dado que la inflación viene en retroceso, la Fed puede tomar un respiro,
puede detener en cierta medida las tasas en las tasas de interés, evaluar qué es lo que ocurre con la economía, evaluar qué es lo que pasa con la guerra comercial y ahí recién comenzar a evaluar nuevamente si es necesario una nueva alza en la tasa de interés. Así que mirando este dato, podríamos estar evaluando que quizás en la próxima reunión de política monetaria tengamos una mantención de la tasa y no un cambio. No un cambio hacia el alza, me refiero. Esta es la curva de la tasa de interés. Fíjense en lo siguiente, las alzas comenzaron en el 2015, diciembre del 2015, y prácticamente no han parado hasta que alcanzaron el 2,5%, ¿cierto? En el gráfico anterior, ¿cuándo empezó a levantar con mayor fuerza la inflación? Veníamos con esta pendiente bajista. Y también acá, al igual que en la tasa de interés, comenzó a repuntar la inflación. Aquí tuvimos el primer cambio y a medida que esto fue subiendo, se fue alineando con la expectativa del mercado de generar este cambio en la tasa. Así que hace completo sentido la curva alcista que vemos en las tasas de interés. Pero ahora vamos a tener que evaluar en la próxima reunión si se genera la mantención, dado que el IPC está por debajo del 2%. Por último, otro dato que tenemos que seguir muy de cerca para evaluar qué tan sólido está la economía en Estados Unidos es el PMI de manufactura. Y aquí tenemos algo que no es muy positivo, porque tenemos una cifra que ha mostrado que está retrocediendo en los últimos meses. Veníamos, al igual que con las cifras de inflación, con mínimos que son cada vez más altos, alcanzó los 56, pero desde que empezó todo el tema de la guerra comercial con China, empezamos a ver cifras menores y cada vez acercándose más al 50. Recuerden que para los datos de PMI, lo más importante es saber si es que la cifra está por sobre o por debajo de los 50. ¿Por qué? Porque por sobre estamos hablando de una expansión en el sector de manufactura y por debajo de 50 estamos hablando de una contracción en el sector de manufactura. ¿Qué significa una expansión en el sector de manufactura? Que si el sector de manufactura va creciendo, se genera más demanda de materia prima, más demanda de mano de obra, más demanda de, mejoras en términos salariales, mayor creación de empleo, mayor dinamismo en la economía, probablemente mayores cifras de inflación, mayores cifras de crecimiento, mayores alzas en las tasas de interés. Pero cuando tenemos una rueda que está girando en el sentido contrario, en donde el sector de manufactura se está debilitando, probablemente dejen de demandar más materia prima, probablemente dejen de requerir tanta mano de obra, probablemente aumente la cantidad de gente desempleada, genere una caída en los salarios, genere un retroceso en el dinamismo de la economía y genere que la tasa de interés no cambie. Entonces, este es un dato importante, porque lamentablemente desde que partió el tema con China y la guerra comercial, sí le ha afectado a Estados Unidos. Quizás de una manera no tan potente como China, que vamos a ver más adelante, porque para Estados Unidos la cifra de PMI todavía está por sobre los 50, todavía estamos en expansión, pero el ritmo en el cual se ha estado expandiendo está disminuyendo cada vez más. Tenemos eso por un lado. Estas cifras tienen que seguirlas ya para los próximos meses a ver si es que cambia o no. Si es que vemos que el PMI manufacturero sigue cayendo, ahí empiezan las primeras señales de alerta de que toda esta desaceleración de la que se está hablando a nivel global sí estaría teniendo efectos directos dentro de la economía de Estados Unidos y eso podría repercutir directamente en la generación de una nueva crisis a nivel global. Vamos a ver cómo le ha ido a China antes de pasar a la Unión Europea. A China, en términos de crecimiento, no le ha ido muy bien, de hecho le ha ido bastante mal, a mi parecer. Esto es lo que pasaba en China después de la crisis financiera. Después de la crisis financiera, fue el momento en el cual China creció al mayor ritmo de la historia, en donde teníamos cifras de crecimiento de un 12%. Y esto era muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque mientras teníamos países como Estados Unidos, como Europa, como Canadá, como Australia, como Nueva Zelanda, con crecimientos que iban o que estaban en territorio negativo, es decir, que prácticamente no crecían, China sí estaba creciendo. Y China estaba creciendo a un ritmo bastante acelerado. Por ende, países
ligados a China también estaban creciendo a un ritmo acelerado. Y aquí es donde les menciono que, por ejemplo, países como Chile prácticamente no se vieron afectados por la crisis financiera del año 2008 y tenía que ver directamente con qué, con que China es el principal demandante de cobre a nivel mundial, Chile es el mayor exportador de cobre a nivel mundial y el hecho de que China creciera hacía que también demandase más cobre y eso ayudaba a la inversión a nivel local y generaba mayores exportaciones y mayor dinamismo en la economía y eso ayudó mucho no solamente a Chile, sino que a gran parte de los países emergentes. China ayudó a que los países emergentes no entraran en una crisis financiera en el momento de estallar la crisis del año 2008. Pero después de eso China sí entró en una desaceleración económica fuerte, en donde ya no teníamos un crecimiento de un 8%, ya empezamos a tener cifras de crecimiento que estaban llegando al 6% en el año 2016. Y si se fijan en los últimos meses, con la guerra de aranceles, China ha dejado de crecer aún más. Y esto es un problema. ¿Por qué? Porque si China no crece, y por otro lado tenemos a los otros países que también están dejando de crecer, si todas estas economías dejan de crecer, entonces sí podríamos hablar de una recesión a nivel global, que es distinto a lo que tuvimos en la oportunidad anterior, y eso podría generar un fuerte cambio dentro del comportamiento del mercado. Así que para China no están muy bien las cosas, hay que ver cómo queda el resto de las cifras de crecimiento para el año 2019, pero hasta el momento, si no tenemos algún cambio, probablemente China crezca menos que en el 2018 y eso no es algo positivo, sino que es algo completamente negativo. Por eso hay tanta preocupación en torno a China. En el sector de manufactura, fíjense en lo siguiente, la cifra del sector de manufactura tampoco es positiva. Nuevamente está cayendo por debajo de la barrera de los 50, nuevamente estamos hablando de una contracción económica en el sector de manufactura de China y eso nuevamente golpea los mercados de materias primas, haciendo que los precios de las materias primas caigan ante eventuales caídas en la demanda por parte del gigante asiático y eso repercute directamente a nivel local. Así que no es positivo y obviamente aquí vemos cómo la guerra comercial está impactando directamente a este país, donde claramente el alza en los aranceles ha hecho que el sector de manufactura tenga una menor demanda y obviamente eso también genera una menor producción de algunos productos que se producen en China para exportarlos, porque dado que los aranceles han aumentado, ya no los exportan en la misma cantidad, sino que en una menor, y obviamente eso no ayuda a la economía a nivel local. Así que tanto China como Estados Unidos ya se están empezando a ver afectados por las cifras que, o por la guerra comercial que está impactando directamente a las cifras de crecimiento y a las cifras del sector de manufactura. Ahora, esto también ha estado afectando a otros países, a otras economías y a esas otras economías que ha estado impactando directamente tenemos a la cifra de el Eurogrupo, de la Unión Europea. Unos datos que nos han mostrado que probablemente no tengamos un crecimiento tan rápido por parte de la Unión Europea, porque si vamos a mirar la gráfica, se van a dar cuenta que en las cifras de crecimiento para la Unión Europea también tenemos una curva que es con una pendiente bajista. Veníamos a un ritmo de crecimiento hacia el alza que era positivo y que llevó a que el Banco Central Europeo generara el recorte de los estímulos, porque veníamos con esta curva hacia el alza, ¿cierto? Bueno, ahora la curva no está hacia el alza, está cayendo, el ritmo de crecimiento está por debajo del 2%, y eso no es un buen augurio, porque claramente toda la incertidumbre en torno al Brexit, más toda la incertidumbre respecto a la guerra comercial, también le está afectando a otros países que son grandes economías a nivel global, que apoyan a que haya crecimiento en los países emergentes. Y si todo esto está mostrando ya síntomas de una ralentización en el crecimiento, probablemente también se vean ralentizados los crecimientos a nivel local de, por ejemplo, países de Sudamérica. Así que no es un muy buen augurio el dato de las cifras de Producto Interno Bruto para la Unión Europea. Ahora, a pesar de eso, la tasa de desempleo sí ha continuado cayendo, todavía tenemos una tasa de desempleo
elevada, a diferencia de Estados Unidos la cifra bordea el 8%, y lo positivo es que en la última publicación volvimos a tener una caída, y al tener nuevamente esa caída, el mercado rápidamente comienza a especular que el crecimiento salarial y la cantidad de empleos creados serían lo suficientemente potentes como para reactivar el consumo y las cifras de inflación para que alcancen el objetivo del Banco Central Europeo. De hecho, si vamos a mirar las cifras de inflación en base a esta tasa de desempleo también venían hacia el alza, por sobre el 2%. Y al igual que la Fed, el Banco Central Europeo tiene un objetivo de inflación en torno al 2%, pero por debajo del 2%, y estábamos justo ahí. Y hoy día lo que tenemos es una cifra que reporta caídas, y caídas que se han incrementado en los últimos meses, y que también tiene que ver con la incertidumbre respecto a esta desaceleración de China y la incertidumbre por el Brexit. Hace que los habitantes dejen de consumir más, porque han pasado duros años a una de las economías que más les ha costado salir adelante luego de la crisis financiera, es Europa. Obviamente Japón también está bastante deteriorado, pero si dejamos a Japón de lado, la Unión Europea ha sido una de las principales economías que no ha logrado alcanzar las cifras previas que se tenían antes de la crisis financiera y que ahora las estaba alcanzando, pero con toda esta incertidumbre que hay por el Brexit y por la guerra comercial, es que también estamos viendo que el consumo está cayendo a nivel local y eso no ayudaría a que las cifras de crecimiento tampoco repunten. Así que no es un buen augurio. En el caso de las tasas de interés, a diferencia de la Fed, lo único que hemos tenido como cambios en las tasas de interés fueron recortes por parte del Banco Central Europeo para tratar de estimular a la economía, que de esa manera la gente pudiera optar a créditos con tasa de interés en cero, es decir, sin pagar intereses, lo que les permitiría generar mayores compras, consumo, pero si eso no se está dando con una tasa de interés en cero en este momento, ¿qué pasaría el día de mañana si se sube la tasa de interés? Probablemente repercuta de manera negativa, porque la gente ya está acostumbrada a pagar a tener una tasa de interés de cero. Si el día de mañana la suben, y con toda la incertidumbre que hay respecto a la guerra comercial y respecto al Brexit, probablemente eso tenga un impacto muy fuerte dentro del mercado. Y es por lo mismo que tampoco el Banco Central Europeo está dispuesto a cambiarla ahora, sino que ellos están evaluando a veces que la primera alza la podrían realizar recién a mediados del próximo año, a mediados de este año, ya estamos en el 2019. Y además de eso, están también, obviamente van a evaluar cuál va a ser el impacto de todo lo que ha estado ocurriendo a nivel global para ver si es que finalmente suben en la tasa o no. El hecho de que ellos estén diciendo libremente que quieren subirla para mediados del 2019 es para tratar de acostumbrar a la gente a la idea de que ya la tasa de interés va a dejar de estar en cero, sino que va a tener una tasa de interés más alta, pero podrían subirla a 25 puntos base y eso queda en 0,25% y es prácticamente lo mismo. El PMI manufacturero, al igual que en Estados Unidos, no es positivo, mostró una caída importante en los últimos meses, sigue cayendo en los últimos meses y se aproxima a los 50. Está próximo a generar el quiebre de los 50, lo que nos dejaría con una contracción económica en el sector de manufactura de Europa, lo que tampoco es positivo. Así que mucha atención que los datos, si es que siguen siendo de este tipo, probablemente presionen al mercado europeo también. Ahora vámonos de inmediato a revisar qué es lo que tenemos para el resto de los instrumentos. Vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que ha estado pasando con el euro frente al dólar norteamericano. Un segundo. El euro frente al dólar norteamericano. Y lo que tuvimos hoy día fueron movimientos hacia la baja, que nos dejaron justamente en torno a los 1.14,100. O sea, todavía el precio se mueve entre los 1.14 y los 1.15. Si nosotros vamos a un gráfico mensual, que es el que tenemos puesto ahora, se van a dar cuenta de que tenemos una pendiente bajista que trae desde el año 2008 hasta el día de hoy, que no ha logrado quebrar. A través de la acción del precio está clarísimo que el precio tiene una tendencia hacia la baja, pero también está clarísimo que tiene un piso en los 1.050 y que ahora mismo está tratando de definir si se queda nuevamente entre los 1.15 y los 1.050 o nuevamente va en búsqueda de la línea de tendencia hacia la baja para tratar de generar algún tipo de cambio. Para que ocurra ese último escenario que les acabo de mencionar, tendríamos que tener un Brexit con un acuerdo
y ordenados para que no genere incertidumbre a nivel global y que la guerra comercial entre China y Estados Unidos se acabe para que el sector de manufactura vuelva a repuntar, de manera que el Banco Central Europeo sea capaz de generar el cambio en la tasa de interés, como lo tiene proyectado, lo que podría llevar a que algunos inversionistas empiecen a mirar Europa como un nuevo punto de inversión, moviendo sus flujos de capitales desde otras economías hacia la Unión Europea. Para eso todavía nos quedan muchas variables que monitorear. Vamos a tener que estar pendientes de ellas y hasta el momento, por lo menos en términos de niveles de precio clave, el precio sigue oscilando entre los 1.15 y los 1.12. Vamos a un gráfico diario. En el gráfico diario, si se fijan, no logró generar el quiebre por sobre los 1.15,19, que es el 50% del Fibonacci, y una vez más desde ahí retrocedió. Ahora está en búsqueda del 23.6% del Fibonacci en 1.13,62. En términos de niveles, para lo que nos queda de este primer mes, niveles claves siguen siendo los 1.15 y los 1.12, que era lo que les mencionaba, y presten mucha atención a las variables que les dije, porque esas son las que vamos a tener que estar monitoreando para evaluar próximos niveles por parte de este instrumento. Pero hasta el momento, la pendiente de largo plazo para el euro dólar sigue siendo bajista, y eso apunta a posibles correcciones hacia la baja que sean mayores en el paso de los días, sobre todo si es que la incertidumbre no se elimina por completo y conocemos más datos pesimistas, como por ejemplo una ralentización mayor en China o en Estados Unidos, que podrían gatillar una nueva crisis a nivel global. Eso para el euro frente al dólar. Para el mercado accionario en Estados Unidos. Para el mercado accionario en Estados Unidos, lo que tenemos en un gráfico mensual para el Dow Jones es lo siguiente. Si se fijan, denme un segundo, vamos a quitar esto. El Dow Jones tiene un máximo histórico en torno a los 26.750. También tenía un techo importante en torno a los 1.14 y por lo menos desde el mes de febrero de 2009 es que el precio solamente se ha movido hacia el alza. Y cuando vemos un primer nivel de soporte, el primer nivel de soporte a través del Fibonacci que les acabo de trazar, lo tenemos en 22.153, que es un 23.6% del Fibonacci. Para los próximos meses, y hasta que no se vislumbre si es que la guerra comercial sigue o no, probablemente tengamos al precio entre los 26.750 y los 22.150, oscilando dentro de esa zona de construcción. Y lo que tenemos es a un mercado accionario en Estados Unidos muy pendiente de lo que ocurre a nivel global, porque si bien esto no afecta directamente a la economía, si se mantienen estas condiciones por un tiempo prolongado, probablemente tengamos sí un impacto en el sector de manufactura y eso obviamente va a afectar a las empresas ligadas a ese sector y podríamos tener caídas en, por ejemplo, la venta de sus productos, como lo que anunció Apple a comienzos de esta semana, cuando se conoció que rebajaron los pedidos de producción de iPhones, dado que se estima una menor demanda para este año 2019. Si todas las empresas en los próximos meses comienzan a estimar que sus ventas van a ser menores a lo proyectado, eso no es un buen augurio, van a dejar de ganar y probablemente tengamos caídas en el mercado accionario por una incertidumbre mayor que hace que los flujos de capitales salgan de este instrumento y se muevan hacia instrumentos de refugio. Y por lo mismo, para terminar, voy a ir con el oro, que hoy día está cotizando entre los, en torno a los 1.289. Déjenme quitar aquí un par de cosas. El oro, si lo vemos bien en un gráfico mensual, que es lo que tenemos justamente ahora, ustedes se van a dar cuenta de lo siguiente, que el oro no tiene tendencia. Hace rato que no tiene tendencia. Estamos tratando de buscarle la tendencia, pero realmente no tiene tendencia. Y ya les voy a explicar por qué no tiene tendencia el oro. Porque si ustedes se fijan, tengo el precio oscilando en torno a esta zona durante bastante tiempo. Por lo menos desde el 2014 hasta ahora cotiza entre los 1.100 y si quieren dejarlo en un nivel cerrado entre los 1.100 y los 1.400. Si trazamos un Fibonacci desde los máximos que tuvimos en su oportunidad, que fue en el año 2011, en septiembre, cuando el precio cotizaba en $1.900 la onza,
En este momento el precio cotiza por sobre el 23.6% del Fibonacci, que son 1.260, pero por debajo de los 1.387, que es el 38.2% del Fibonacci, que viene manteniendo hace bastante tiempo. El oro, lamentablemente, no tiene una tendencia porque los mercados, si bien no están en su mejor momento justo ahora, por todo el tema de la guerra comercial y por el tema del Brexit, sí estamos viendo que este instrumento no tiene una mayor excusa para ser demandado. Entonces, por eso se queda dentro de esa zona y cualquier tipo de incertidumbre mayor podría generar una mayor demanda por parte de este instrumento. O sea, si conocemos el día de mañana que tenemos una nueva crisis financiera, probablemente de inmediato los flujos de capitales y la demanda se vuelque al oro para tratar de refugiarnos frente a estos eventuales movimientos, y de ser así, el próximo nivel estaría en los 1.387 y el soporte sigue estando en torno a los 1.100, pero dado que hay incertidumbre, se ve poco probable que el precio sea capaz de caer por debajo de los 1.100, por lo menos en el corto plazo. En el gráfico diario, para las próximas semanas, en términos de niveles para este instrumento, tenemos al precio cotizando entre los 1.280 y los 1.300, eso como primer nivel. Y para los próximos días, trazamos un Fibonacci desde este máximo a este mínimo. Próximo nivel de resistencia estaría en 1.317 y el nivel de soporte actual es 1.287 con extensión hacia los 1.263, que es un 50% del Fibonacci. Mucha atención a las variables que les mencioné, como el Brexit, como la guerra comercial, como los datos de PMI del sector de manufactura, que son los primeros indicadores de lo que pueda estar ocurriendo con el crecimiento a nivel global. Si el sector de manufactura se contrae, probablemente tengamos, vuelvo a repetir, una caída en la demanda de materias primas, una caída en la demanda de mano de obra, una caída en los salarios, un alza en el desempleo, una caída en el consumo, una caída en el IPC y obviamente también una caída en el crecimiento. Así que mucha atención a esos datos. Así que bueno, eso era lo que quería comentarles el día de hoy. Vamos a tener que estar a la espera de lo que ocurra el día de mañana con el voto de confianza que va a estar realizando el Parlamento británico para Theresa May, y a ver qué es lo que ocurre con la libra frente al dólar. Espero que todos tengan un excelente comienzo de año 2019. Cualquier duda que tengan, recuerden que siempre pueden enviarnos un correo a informacion@avatrade.com. Y también recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en YouTube y en Instagram a través de la cuenta de Avatrade Latam. Y los dejo invitados a que puedan enviarnos un correo de información@avatrade.com. Que tengan una excelente sesión de trading y nos vemos el día de mañana en un nuevo seminario de apertura de la sesión americana. Que estén muy bien. Hasta luego.